Hola a todos, ¿cómo estáis? Un día de entrenamiento más, entrenamiento profético. Yo quiero hablarte de para qué el ayuno. Si quieres saber realmente para qué el ayuno, para qué es que ayunamos, pues ya sabes que no te tienes que ir porque dentro de un momento comenzamos. Para comenzar, quiero decirte que este no es un vídeo para hablarte de los diferentes tipos de ayuno, ya que eso lo podrías encontrar en otros vídeos o incluso a través de la palabra de Dios. Está el ayuno de Daniel, el de Esther, ahí hay uno de Esdras y bueno, unos cuantos más que allí podrías encontrar. Lo que sí quiero hablarte es acerca de para qué el ayuno, porque a veces esa definición no la tenemos muy clara y es necesario saber ese concepto para hacerlo de la forma correcta. Así que mira, te voy a invitar lo primero a que veamos la definición de ayuno. Y el ayuno lo que es ese periodo de tiempo en el que tú libremente decides no comer o no beber y es un periodo de tiempo, como digo, que eliges, que igual nace de tu corazón, que igual sientes a veces que debes hacerlo y tú puedes decidir si haces 3 días, un día, si haces 7 días, 21, como te comentaba, hay muchas maneras de poder hacer esos ayunos según nos habla la palabra de Dios. Pero bueno, hoy te quiero hablar es el para qué del ayuno. A veces nosotros equivocadamente pensamos que el ayuno es para pedir situaciones que se nos resuelvan en el ámbito de lo material. Mejor necesitas vender un coche o necesitas alquilar tu apartamento o necesitas que te salga un trabajo o unas ciertas, digamos, necesidades que tienes. Pero la realidad es que la palabra de Dios no nos menciona por ningún lado que sea para ese tipo de cosas. Lo que sí nos lleva la palabra de Dios es a que busquemos al Señor a través del ayuno para diferentes puntos que tienen que ver más con lo espiritual que con lo natural. Así que te voy a leer, por ejemplo, lo que habla aquí la palabra de Dios y voy a leer Hechos 13, por ejemplo, 13 en el versículo 3 dice, entonces después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Esto era cuando estaban orando para enviar en ese viaje misionero a los que tenían que partir en el nuevo pacto con Dios, en las obras misioneras. Ahí cuando hablamos de Pablo, de Bernabé y de todos ellos imponían manos y por lo tanto esto permitía que a través del ayuno fuera direccionado por el Espíritu Santo de Dios. Hay ocasiones en que nos hemos apartado del Señor y aquí el Señor también nos habla de ese ayuno para volver a Él y quiero leerlo y aquí lo encontramos en Jonás 3:5. Dice la palabra del Señor, entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Decidieron que tenían que ayunar porque encontraron esa necesidad de arrepentimiento para volver a Dios. Pero también nos lo habla la palabra de Dios. Aquí donde estamos en Joel 1:14, dice, promulguen ayuno, convoquen asamblea, congréguense en los ancianos y todos los habitantes de la tierra en la casa de Dios y clamen al Señor. Es necesario a veces que nos juntemos como hermanos, ya sean familia, en la congregación, y proclamemos un ayuno para eso, para ir todos a clamar al Señor. Pero esto es en una búsqueda espiritual, no es en una búsqueda material. Como digo, cuando nosotros estamos pidiéndole al Señor que nos ayude dentro de lo que es el ámbito de una necesidad, la palabra de Dios dice que antes de que abramos nuestra boca, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Lo que hacemos con el ayuno, y déjame que te lo explique desde el punto donde el Señor me ha hablado y donde me ha enseñado a mí. Cuando nosotros conectamos con Dios, cuando nosotros vamos a esa búsqueda con Dios, a través del ayuno, a través de decir, voy a apartar este tiempo para el Señor, que aquí quiero aclarar una cosa, no es que no comas y ya está, sino que no comas y en ese tiempo que no comes, entres en una intimidad, en oración con el Señor, en lectura de su palabra, en expresarle a Dios esa necesidad que tú tienes de que te cambie, de que te vuelva a ser más íntimo con Él. Es volver a esa intimidad con Dios. Para eso es el ayuno, para entrar nuevamente en una intimidad con Dios, principalmente. Porque cuando tú ayunas,
Lo que hace el Señor a través de su Santo Espíritu es que nos va mostrando cuáles son nuestros puntos débiles en los cuales tenemos que a lo mejor arrepentirnos, a lo mejor cambiar, a lo mejor pedir perdón a alguien, porque nuestro oído se vuelve más agudo a través de la palabra de Dios, de su voz audible, de un sentir interno, de lo que el Señor quiere que nosotros cambiemos a través de ese ayuno. Tal vez tú estás pidiéndole al Señor que te ayude a vender una casa, y aquí quiero que se entienda esto, y a través de que tú estés ayunando, el Señor te va a permitir entender cómo orar bien y correctamente por esa casa. No es que porque tú has ayunado se venda tu casa, es porque tú has ayunado, has empezado a entrar en comunión nuevamente con Dios, pidiéndole en intimidad al Señor, hablándole en intimidad al Señor, y tal vez el Señor ahí te muestra la forma correcta de cómo debes orar. Tal vez Él te muestre cuál es el punto por el cual no puedes vender esa casa, para poner este ejemplo. Pero no es que sea el ayuno para vender la casa, es que es el ayuno para que tú entres en comunión con tu Padre, hables con Él y Él te muestre en qué estaba el problema, en qué estaba el impedimento, pero eso es porque se ha generado nuevamente relación con Dios. Como digo, a veces nos ponemos muy irritables, a veces no contestamos bien, a veces dejamos de leer la palabra, a veces dejamos de orar, y ahí es cuando es muy necesario el ayuno. Para eso es el ayuno, para decir un momento, tengo que retomar nuevamente con el Señor mi relación, tengo que volver a tener el poder escucharle, el poder abrir nuevamente su palabra y poder entender a través de las páginas de la santa palabra de Dios qué es lo que Él me quiere hablar, porque Él a través de la palabra de Dios nos habla. Por eso el ayuno es muy importante, tremendamente importante para ello. Y quiero leer también otro versículo que habla la palabra de Dios, donde dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Joel 2:12. Esto es por causa de lo que comentaba, que a veces nos hemos apartado de, mira, las redes sociales son maravillosas si las usamos bien, pero es una realidad hoy en día. Si no las usamos bien, nos pueden ir apartando del tiempo de oración, apartando del tiempo de comunión con Dios, apartando del tiempo de la palabra de Dios, y eso forma una brecha, y esa brecha, la única forma de volver a acercarnos al Señor y a volver a lo que es una intimidad real, genuina, verdadera, íntegra, como hijos de Dios, es volver a establecer esa relación. Por eso el ayuno nos va a ayudar a romper con eso. Si tú estás teniendo demasiado tiempo en las redes sociales, alejado de la palabra de Dios, alejado de la oración, sería muy bueno que hicieras un ayuno para eso, para que tu relación con el Padre Eterno, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo volviese a darse y desapareciera esa brecha y hubiera una comunión nuevamente preciosa entre tú y el Señor. Por lo general, las personas que tienen un llamado profético somos bastante dados al ayuno, y esto es porque necesitamos tanto esa comunión con Dios que siempre queremos tener apartado ese tiempo para Él. O sea, si a ti te pasa que anhelas ese tiempo con el Señor y que buscas en todo momento ese poder, buscar más su presencia, cuando tú pones aparte de la oración un propósito de ayuno, voy a ayunar estos 7 días, por ejemplo, a limitarme en comer esto o aquello, y lo que haces es entrar en ese tiempo de ayuno, en esa relación con el Señor. Realmente, como gente profética, te lo digo, como profeta, en ese tiempo de ayuno con el Señor te empieza a mostrar más esa cercanía, y a través de la cercanía con Dios, pues obviamente tú escuchas más su dirección para tomar decisiones, para interceder, para un sinfín de cosas, pero vuelvo y te digo, no es que sean peticiones naturales o materiales las que pedimos al Señor, lo que pasa es que es el efecto que se da de tener una relación con el Señor. Si tú sabes, porque tienes una buena relación, por ejemplo, con una amiga, un amigo, entonces al tener esa buena relación con ese amigo, esa amiga, vas a saber los planes de esa persona. Igual te va a contar cosas que no le cuenta a todo el mundo. Lo mismo pasa con el Padre Eterno. Si tú tomas tiempo para ayunar, el Señor te va a empezar a contar esos secretos. Es lo que dice la palabra de Dios acerca de los profetas, que Él cuenta sus secretos a sus siervos, los profetas, pero los secretos se cuentan en intimidad, no a voz populi. Entonces, cuando tú tomas tiempo de ayuno,
siendo una persona profética, siendo una persona con un llamado hacia el área de la profecía, realmente se agudiza más su oído, porque esa relación con Dios se genera muchísimo más amplia, así que es maravilloso para la gente que está con un llamado profético, pero no solamente para la gente profética, sino para cualquier hijo de Dios que necesita más comunión con su Padre. El Espíritu Santo de Dios, que está ahora en todos nosotros, los hijos de Dios, nos permite tener revelación porque nos habla de diferentes maneras, pero Él nos habla. Por eso, si tú quieres experimentar que el Dios, el Señor, te hable más, pues mantente en tiempos de ayuno para que tu relación mejore con Dios. Como digo, no es por una petición natural. Mira, el Señor nos va a conceder todo según caminemos. Tampoco es que ayunemos para que Él haga lo que nosotros queramos. Eso no es así. Nosotros vamos a ayunar para tener una relación con Él y tal vez escuchar un no del Señor, porque podría pasar que tú estés teniendo una intención de ir a algún lugar, una intención de cualquier cosa que haya en tu corazón y tú digas, necesito tener esa comunión íntima con el Señor, su dirección, su guía, su aprobación o no. Pero tú entras en ese tiempo de intimidad con Dios y Él empieza a tener esos secretos contigo y te va a hablar más claramente. Hijo, esto que tú estás pensando no me gusta, aunque no se lo expongas. Aunque ni siquiera le digas, Padre, tengo este propósito y vengo a ayunar delante de ti para pedírtelo, tal vez no se lo menciones, pero en medio de ese ayuno, como se abren los oídos espirituales, como la relación se vuelve más íntima, más estrecha, Él te va a hablar de temas que tal vez tú no le expongas, pero que Él, al tenerte muy cerca, espíritu tuyo con el Espíritu Santo, te los va a ir revelando. Uno de los capítulos que quiero mencionar, o el Espíritu Santo me recuerda de mencionar, es el capítulo 4 de Esther. La reina Esther, acordémonos, esposa del rey Asuero. Ella, como judía, se enteró por medio de su pariente Mardoqueo que había un edicto, una orden para matar a los judíos en un día específico. Y claro, ella lo que hizo fue contrarrestar con un ayuno, que es una arma de guerra espiritual, por eso menciono esto. Cuando ella supo que venía esto, que es un espíritu de muerte, porque se había declarado muerte contra los judíos, ella lo hizo de forma tan estratégica que lo primero que hizo fue, vamos a convocar ayuno para que el Señor me guíe qué tengo que hacer. Entonces, voy a leer lo que dice Esther 4:16, pero todo el capítulo 4 es apasionante, realmente todo el libro es apasionante. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, porque no era permitido que la reina o nadie pudiera entrar si antes no pedía como la convocatoria y fuera aceptada por este rey. Dice, y si perezco, que perezca. Ella sabía que espiritualmente, si primero entraba en esos 3 días de ayuno, iba a tener el respaldo espiritual del Señor. Por eso el ayuno es importante también como arma espiritual, como un arma poderosa espiritual. Ella tenía que enfrentarse ante un espíritu de muerte que se había decretado contra el pueblo judío, pero entró en ayuno. ¿Para qué? Para que el Señor le diera la estrategia especial, específica, concreta. Y cuando tú necesitas, porque ves que hay un ámbito espiritual que también te está atormentando, que está sobre ti, entra en ayuno, el Señor te dará la estrategia específica de qué debes hacer, de cómo actuar como lo hizo con Esther. Él lo que le dio la indicación es que se presentara ante el rey, el respaldo ya lo tenía del Señor, el rey aceptó que ella llegara sin ni siquiera haber pedido esa eh, aprobación de entrada a una visita con él. Y bueno, lo que sigue en la historia lo podéis estudiar más adelante, pero es que finalmente ella logró que el rey le aprobara que los judíos pudieran ese día, que había decreto de muerte sobre ellos, defender sus vidas, que era algo legal que ellos pudieran defenderse, porque antes era exterminación para ellos sin más. El capítulo 4 de Esther, el libro de Esther, por favor, si queréis como intercesores leerlo, os lo recomiendo muchísimo. Habla de el poder del ayuno, de la oración, de interceder, de meterte ante un ámbito espiritual que parecía muy difícil, pero con el Señor nada es imposible y lo sabemos. Por eso el ayuno, arma importantísima espiritual. Y bueno, sé que el vídeo está siendo largo, pero es importante
sepamos aprovechar los tiempos. Tal vez, y mira, lo digo como lo siento ahora en el espíritu, tal vez te gastas 1 hora y media pasando el teléfono viendo TikTok y todo lo demás, que lo sabemos, te das cuenta y dices, Dios mío, todo el tiempo que he pasado viendo y no he hecho nada. Aprovecha este tiempo. Tal vez el Señor te esté hablando en este momento. Tal vez necesites dejar algunas cosas y por medio del ayuno sea tu momento para restaurar, reafirmar, fortalecer tu relación con el Señor. Tal vez el Señor quiera soltarte una estrategia específica como intercesor, intercesora, como profeta, como gente profética, como hijo, hija de Dios. Tal vez tengas una necesidad que el Señor ya sabe que la tienes, pero el Señor te mostrará la forma correcta de orar a través de un ayuno. Porque te lo digo, no es que el Señor no sepa lo que necesitas, sino es que tú vayas y le pidas al Señor en el ayuno. Es que en el ayuno tus oídos se van a abrir, tu relación con Él se va a agudizar y Él te va a mostrar en qué está fallando tal vez aquello por lo cual no se da la situación que tú quieres. El ayuno te vuelve al Padre, el ayuno te vuelve al Hijo, el ayuno te vuelve al Espíritu Santo, te vuelves espiritual, la carne muere, el espíritu aumenta, crece, se fortalece y entonces tenemos la ganancia, la seguridad, la certeza de que con nosotros está la dirección de Dios y no otra dirección que es la equivocada. Todo lo que viene de Dios viene para bendecir nuestras vidas, para ayudarnos, para seguirnos alimentando nuestro espíritu. Por eso necesitamos del ayuno. Programa ayunos en tu vida. Y si ya estás ayunando, que el Señor te siga fortaleciendo y llevando ayunos aún más profundos y te dé mucha revelación y te dé mucha intimidad y mucho crecimiento. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por haber llegado hasta este momento. Si te ha gustado este video, dale un like. Y si te ha bendecido a ti también, compártelo con otros para que también sea de mucha bendición. Lo dejamos hasta aquí. Yo me despido, Mariluz Macías, desde España. Bendiciones para todos y hasta la próxima. Un beso para todos. Adiós.